Damos la bienvenida a Agustín Saavedra Beize, ex canciller y diplomático de carrera ya jubilado. Fue el último jefe de misión en Chile al suspenderse las relaciones diplomáticas en marzo del año 1978 y también ha publicado un libro y varios trabajos sobre el tema marítimo. Muy buenos días, ¿cómo está, señor Agustín Saavedra Beize? Buen día, ¿cómo está usted, Cecilia? Gusto saludarla. Espero que usted, su programa, la audiencia, su familia estén todos bien. Y acá estamos, pues, para poder responder algunas de las inquietudes que usted pueda presentar o que el público desea conocer con respecto al tema marítimo, ¿no? Un tema muy trillado, pero también muy demagogizado, por decirlo así, ¿no? Así es, le agradezco muchísimo. Para nosotros es un placer tenerlo en el programa. Don Agustín Saavedra, ya llevamos 142 años sin mar, sin guerras ganadas en el campo de batalla y ni tampoco en el ámbito de la justicia. ¿En qué estamos fallando? Mire, hay un viejo refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, pero en el caso del mar ya llevamos 142 años y a este paso, sinceramente, tendría que tener el oráculo de Delfo en las manos para decirle cuándo se ha de solucionar el tema, sobre todo después del panzazo, por decirlo así, en forma vulgar, que se dio el régimen de Evo Morales en octubre de 2018 al negar la Corte Internacional de Justicia el pedido original de la demanda de Bolivia de que Chile tenía la obligación de negociar con Bolivia en base a determinadas promesas incumplidas y algunos documentos que había presentado Chile en su oportunidad. La Corte fue muy tajante al decir que Chile no tenía ninguna obligación de negociar. Y luego, para dorarnos un poco la píldora de sus partes considerativas, dijo que no obstante consideraba e instaba a las partes a que negocien, a que busquen una solución constructiva en diálogo directo entre las partes, etcétera. Pero esa es la dorada de píldora, igual que en cualquier fallo jurídico, como usted muy bien lo sabe. La parte taxativa fue que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia. Ese fue un baldazo realmente tremendo después de que había cierto optimismo en varios sectores bolivianos de que a través de la vía jurídica, mediante esta teoría de las promesas incumplidas, podía solucionarse el tema. El tema no se solucionó allí, fue un juego muy arriesgado de suma cero, algo que normalmente en política exterior hay que tratar de no hacer, porque con el juego de suma cero usted o gana todo o pierde todo, y es bastante riesgoso. En este caso, hemos perdido todo. Y hemos perdido todo, ¿por qué? Porque evidentemente, si bien Chile tiene promesas incumplidas, nos ha hecho ofrecimientos, el más concreto fue el que sucedió cuando yo estaba de ministro consejero en Santiago de Chile, mediante el cual Chile se comprometió a cederle a Bolivia un corredor al norte de Arica para poder salir al mar, sujeto a un sistema de canje territorial y previa consulta con el Perú, etcétera, que fue la oferta más concreta, más clara, más formal que presentó Chile mediante una nota, además con número y con fecha, de diciembre de 1975. Pues evidentemente todo eso se ha ido al tacho ahora con la decisión de la Corte. Y para ello, nada menos que ayer mismo, después de las declaraciones eh, del presidente Arce, el canciller Andrés Alamán ha dicho que sí, con Bolivia estamos dispuestos a dialogar, lo que siempre dicen por lo demás los chilenos, pero de soberanía ya no se habla, de acceso soberano normal ya no se habla, ya este asunto está totalmente cerrado. Y tenemos que ser realistas en política exterior. O sea, no hay peor cosa que idealizar la política exterior o hacerla sentimental. Y yo creo que en el tema del mar hemos marchado siempre en ese dualismo entre realismo y sentimentalismo. Y muchas veces ha ganado el sentimentalismo al realismo. Y entonces de esa forma no nos ha ido bien. Entonces ahora tenemos que ser realistas. Obviamente siempre hay gran posibilidad de tener un diálogo con Chile, pero yo no creo que ya se vuelvan a dar jamás, como lo he dicho además en artículos de prensa, las condiciones para volver a tener un corredor con acceso soberano al mar. Las condiciones geopolíticas han cambiado fundamentalmente entre la oferta de Chile en 1975 y ahora el año 2021. Han pasado muchísimos años. Y en ese tiempo, las relaciones que antiguamente eran muy tensas entre Perú y Chile, ahora son florecientes. Toda esa zona se ha poblado muchísimo, hay emprendimientos bilaterales. Entonces ya ninguno de los países
ha de aceptar de ninguna manera el corredor de Bolivia. Es más, Chile no lo volvería a ofrecer como lo ofreció en el año 75, a fines de 75, porque se venía encima el centenario de la Guerra del Pacífico en 1979, habían dictaduras militares en ambos países, pero dictaduras antagónicas, la de Chile era de derecha, la de Perú de izquierda, y tenían miedo de un enfrentamiento cuando se cumpla el centenario de la Guerra del Pacífico. Entonces dijeron, bueno, entreguémosle la frontera con el Perú a Bolivia, y de paso tenemos este problema pendiente todavía con la Argentina, que como recordarán los radioescuchas y usted, era el tema del canal del Biga y las islas adyacentes. Con el tiempo, los temas con la Argentina se solucionaron. En estos momentos no hay absolutamente ningún tema pendiente con la Argentina, salvo el tema de los hielos continentales, un tema a muy largo plazo. Con el Perú las relaciones son florecientes y por tanto yo no veo ninguna posibilidad, máxime con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que le niega a Chile, que dice que Chile no tiene ninguna obligación de negociar, que Bolivia pueda atender ahora ya, y lo digo con mucha pena, pero con realismo, porque tampoco podemos engañarnos. Claro. Tenemos que ser realistas, ¿no? Es decir, hay que ser realistas en la vida y en todo, y con mayor razón en asuntos que hacen al interés nacional. Ahora, usted plantea ser realistas y a partir de ahí restablecer nuevas relaciones con Chile, pero ¿qué alcance tendrían estas acciones que se pretenden tener con Chile y que lo han anunciado también el propio presidente? ¿Usted cree que cambiar de línea o no enmarcarse simplemente en la demanda marítima, sino abrir otras opciones es correcto? Mire, hay que buscar caminos pragmáticos. Comencemos por lo primero. Sí o sí, Chile y Bolivia están unidos por una frontera de 940 kilómetros. Esa es una realidad insoslayable. Los países no pueden moverse, para bien o para mal, están aprisionados por su geografía. Entonces Chile no puede sacarse a Bolivia de encima, ni Bolivia puede sacarse a Chile de encima. Tienen que trabajar juntos, porque esas fronteras son fronteras donde hay gente, donde hay comercio, donde hay importaciones, exportaciones, contrabando, crímenes, en fin, tantas cosas, ¿no es cierto?, que suceden en todas las zonas fronterizas, no solamente Chile, Bolivia, sino en el mundo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Tendremos que comenzar desde abajo. Comenzaremos con el trabajo de los comités de frontera. Seguiremos después con negociaciones quizás tipo la agenda de los 13 puntos. El presidente Arce propuso de partida que la irrenunciabilidad de Bolivia al acceso soberano al Océano Pacífico. Eso ha merecido una respuesta dura de Chile, de esto no se habla, hablemos de otras cosas. Entonces tenemos que ser realistas, ¿no es cierto? Entonces comenzaremos con comités de frontera, veremos temas de comercio, veremos una serie de acuerdos fronterizos que se puedan ir realizando, mejoras en los puertos de Antofagasta y de Arica, donde ni siquiera tenemos silos nosotros, pese a que el Tratado de 1904 y el Tratado de 1937 nos permiten a nosotros disponer de edificaciones propias en Antofagasta y en Arica, pero no tenemos nada, pues tampoco Bolivia ha hecho mucho. En Arica yo he visto, cuando estaba en función diplomática, el trigo que llegaba de Estados Unidos por la ley Pública 480 siendo comido por ratas y por pájaros, ¿no? Porque estaba tirado ahí en el puerto, porque no teníamos un silo. Entonces, ¿se han desperdiciado oportunidades para mejorar nuestra situación con relación a la salida al mar? Pero muchísimas, porque finalmente también, digamos, al margen de estar nosotros exigiendo ese derecho histórico que tenemos nosotros de retornar al mar y con acceso soberano, por otra parte, poco hemos hecho para paliar eso o para mejorar. Los caminos internos de Bolivia siguen entre los peores del mundo. Nos hemos plagado de zonas francas donde no hemos hecho absolutamente nada. Fíjese el tema de la zona franca de Rosario, una verdadera vergüenza. Tuvimos que entregarla después porque ya era un muladar dentro de la ciudad de Rosario. Tenemos otras zonas francas en varios otros lugares donde no estamos haciendo nada, sin ir muy lejos le comento el tema de Hilo. Entonces, ojo, el tema acá es que tenemos nosotros en Bolivia que trabajar también y no seguir llorando y lamentándonos y con canciones del mar. Todo eso es muy bonito, muy sentimental, arrancará lágrimas, pero no nos va a llevar a ninguna parte. Yo lo digo con dureza y sé que seguramente cae antipático lo que uno dice, pero la realidad es la realidad. Entonces, veamos, queremos que el mar sea poético y entonces llenémonos de canciones, el mar, Antofagasta fue y será boliviana, etcétera, etcétera, o queremos con pragmatismo llegar al Océano Pacífico
mantener una relación cordial con Chile y a su vez maximizar todas las otras ventajas que tiene Bolivia a través de la hidrovía Paraguay-Paraná y a través de la hidrovía Mamoré-Madeira-Amazonas. A mí me ha gustado que el presidente Arce ayer mencione esas dos vías alternativas que tenemos y que son maneras también de salir, sobre todo la hidrovía Paraguay-Paraná nos permite una salida soberana al Atlántico y tenemos el Tratado de la Cuenca del Plata, tenemos el Comité Coordinador de los países de la Cuenca del Plata, acuerdos muy importantes que están en ejecución algunos, otros han quedado en un cono de sombra y hay que activarlos. Por el lado de la cuenca amazónica también. Entonces, ahora, por ejemplo, perdón, disculpe. De largo plazo, perdón, Cecilia, quiero tener un trabajo conjunto de largo plazo que toda Bolivia tiene que hacer, no es cuestión de decir quiero mar, necesitamos mar, porque está visto que la comunidad internacional además no va a intervenir, es un tema bilateral entre Chile y Bolivia y tendremos que arreglarnos primero poniendo nuestra casa en orden y luego negociando pragmáticamente con Chile. Lo que usted decía, por ejemplo, hay opciones, la hidrovía Paraguay-Paraná, si bien lo ha nombrado ayer el presidente, pero el gobierno del MAS no es nuevo, ya estuvo en el poder varios años. ¿Se hizo algo concreto, por ejemplo, para mejorar la hidrovía Paraguay-Paraná? Mire, muy poco, sinceramente, y como le digo, también una cosa que también no me gusta que digan, digamos, el anterior gobierno de facto no hizo nada, etcétera, etcétera. El anterior gobierno transitorio no podía hacer nada después del panzazo que nos dimos nosotros en La Haya con el fallo negativo. Era lógico buscar un periodo de prudencia. Pero yo sé que la canciller Longaritz tenía buena relación personal con el canciller chileno, ya era un avance, digamos, ¿no es cierto? Yo personalmente inclusive soy amigo del señor Andrés Alaman, del actual canciller de Chile. Hemos estado juntos en Estados Unidos en un par de reuniones a las que nos invitó el gobierno norteamericano hace varios años. Entonces, ese tipo de relaciones hay que sostenerlos y mantenerlas siempre. Y en el caso, digamos, de la hidrovía Paraguay-Paraná, yo he visto mucho abandono. El canal Tamengo tiene muchas dificultades de navegación. El año pasado hemos tenido la sequía más grande de los últimos 40 años. Llegó un momento en que usted podía, Cecilia, por el canal Tamengo andar en vagoneta, en una 4x4. Entonces, tenemos que buscar vías alternativas. Hay que mejorar Puerto Bush. Por el lado de la potencial hidrovía Mamoré-Amazonas, tenemos también que hacer los trabajos necesarios que nos permitan tener navegabilidad hasta el Amazonas y mejorar, digamos, toda la red vial y ferroviaria de Bolivia para que el transporte tampoco sea tan caro y podamos ser competitivos con nuestros productos en el exterior. Fíjense, hay países que no tienen mar y sin embargo son altamente competitivos, como es el caso de Suiza y Austria. Entonces, no quiero yo compararme con esos países que son altamente industrializados y nos llevan años luz, aunque Evo Morales había dicho que en 15 años íbamos a estar igual que Suiza. Ya pasaron 15 años y seguimos a una distancia sideralmente alejada de Suiza. Pero como le digo, usted muy bien dijo, el MAS estuvo 14 años antes del gobierno, mayormente tampoco ha hecho nada, ¿no es cierto? Más que mantener un poco la misma situación de relativa desidia con respecto a las salidas al exterior que hemos mantenido nosotros. Está bien que hay burocracia en los puertos chilenos, burocracia en los puertos de Antofagasta y de Arica, pero poco hemos hecho nosotros para mejorar Hilo, poco hemos hecho para mejorar la hidrovía y también para aprovechar las zonas francas que generosamente nos han cedido otros países amigos. Como ex canciller y diplomático, también quisiera conocer su criterio en torno a que si este tema finalmente se ha manejado durante años, más allá de qué gobierno esté arriba, de forma más política que como una política de Estado. No, yo creo que ha habido política de Estado, ha habido una continuidad. Y mire, pues, más allá de todos los cambios de gobierno que Bolivia ha tenido, ha habido una política de Estado débil, a ratos, más fuerte en otros, pero ha habido desde el memorándum Sánchez Bustamante de 1910, a solamente 6 años de la firma del Tratado de 1904, Bolivia ha estado reiterando permanentemente ante la comunidad internacional el tema de su retorno al mar, el tema de poder sentarse a negociar con Chile para obtener una salida al mar. Esa es una política de Estado que ha sido errática, quizás. No hemos tenido una doctrina fija y de ahí también la sucesión de fracasos que hemos tenido en la Sociedad de Naciones, pocos años después de la Primera Guerra Mundial y ahora en 2018 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
pero hemos tenido políticas de Estado. Lo que no hemos tenido ha sido coherencia en esas políticas de Estado y también no hemos sido capaces de separar el sentimentalismo del realismo. Y ahí es donde viene el problema, porque hasta en la vida real uno tiene, valga la redundancia, que ser real, se siente realista, porque con el sentimentalismo ni se vive, ni se come, ni se progresa. En cambio, con el realismo sí, sabiendo cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas, cuáles son los caminos a seguir, haciendo un análisis objetivo, entonces a uno le va mejor que lloriqueando, haciendo canciones o pensando, digamos, en que algún milagro vendrá a salvarlo, ¿no? Y yo creo que algo, una mezcla de eso es lo que ha habido también en Bolivia con respecto al mar. Y si quiere, usted entra a cualquier página Google, póngale mar para Bolivia, y va a ver ahí desde canciones hasta un montón de cosas muy emotivas, si quiere, para hacer llorar a los niños de escuela, pero no para conseguir el mar ni para poder hacer negociaciones pragmáticas y serias sobre la base del realismo crudo de un mundo en el que las relaciones internacionales imponen esa dureza y esa sistematización en las negociaciones de manera objetiva. Nadie negocia a nivel internacional de manera sentimental, se negocia en forma práctica. Y eso es lo que quizás nosotros ha faltado, pero tuvimos momentos estelares, tuvimos un momento en el año 75 cuando Chile nos ofreció una salida al mar, sujeta al canje territorial y a la consulta con el Perú. Fue el punto más alto al que hemos llegado. Y hay muchos, inclusive queridísimos colegas míos, que aún se aferran a esa idea. Pero le vuelvo a repetir, ya han pasado muchísimas décadas, ya el corredor por Arica no va más. Y después del fallo de La Haya, yo creo que el acceso soberano al mar, aunque sea realmente algo que nos duela, tampoco se va a dar. Yo publiqué un artículo antes del fallo de La Haya en el que decía que en caso de ser un fallo negativo, la próxima posibilidad era conseguir un enclave. Y yo creo que podemos conseguir un enclave, podemos conseguir quizás la cesión de un espacio por 99 años, sin cesión de soberanía, pero por lo menos ir teniendo un espacio. Pero para eso también tenemos que hacer las cosas. Nos han ofrecido en algún momento los chilenos estas cosas, nosotros nos hemos obcecado en el tema de la soberanía. Bueno, ahora no hay caso de negociar la soberanía, busquemos esas vías pragmáticas. Entonces, para eso se necesita una nueva política de Estado y hay que aglutinar voluntades profesionales, crear un equipo técnico, quizás una oficina especializada, pero dejando de lado las ideologías y los sentimientos. Porque si vamos a manejar, ideologizar el tema del mar, o vamos a decir, fulano sirve, fulano no sirve, no, fulano dijo tal cosa, fulano es de izquierda, fulano es de derecha, no vamos a llegar a ningún lado. El mar yo creo que está por encima de todos nosotros, todos queremos llegar a obtener el mar, pero tenemos que ser, reitero, a fuerza de ser cargosos, realistas, y sin sentimentalismos, pero con realismo, y sin ningún tipo de ideologización. No hay peor cosa que una causa nacional ideologizarla, porque entonces pierde su contenido o se convierte, en lugar de convertirse en un factor de unidad, se convierte en un factor de división. Bueno, muchísimas gracias, señor Agustín Saavedra Beize, ex canciller y diplomático de carrera ya jubilado. Muy amable por la entrevista. Yo le agradezco a usted, Cecilia, igual la paciencia de los oyentes y me tiene siempre a disposición. Que Dios me la cuide a usted y a su familia y mucho éxito en su programa. Gracias a usted por su análisis muy interesante.